Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y como dice en el título y vamos a hablar de la victoria de Tadej Pogačar en la cuarta etapa de la Vuelta a España. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veis el vídeo que subí hace unas horas, que básicamente está haciendo esta misma etapa en la serie del Decathlon CMA CGM en el Pro Cycling Manager. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Staff, pues os voy a presentar rápidamente la jornada de hoy, que como sabéis era un día de 104 kilómetros 800 metros, la llegada y la salida eran en Andorra la Vella. Estos 104 kilómetros se traducían en 3024 metros de nivel positivo, que como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Staff, pues básicamente había 3 puertos de primera categoría, un puerto de tercera categoría. En cuanto a los puntos de la montaña, pues si un corredor pasaba primero por todos los puertos del día de hoy, podía sumar hasta un total de 33 puntos. En cuanto a metros de desnivel, hay que decir que ya he dicho que la etapa tenía 3024, pues 12 etapas tienen menos desnivel que esta cuarta etapa, que es bastante cortita. En cuanto a los diferentes maillots, pues ya sabéis que el maillot de líder lo llevaba Tadej Pogačar, el maillot verde lo llevaba Zangeiter, aunque realmente lo llevaba cedido porque el líder es Tadej Pogačar. La montaña Koen Bouwman y el maillot blanco pues lo llevaba Matthew Brennan. Hay que decir que hoy la neutralizada pues era bastante corta, de 2,5 kilómetros, y básicamente arrancaba la cuarta etapa en Andorra y nada más ponerse, nada más darse el banderazo de salida oficial, Rui y Oliveira, perdonar, el corredor portugués de UAE empezaba a tomar el ritmo bastante fuerte. Hay que decir que el primer ataque del día lo ha hecho Diego Uriarte, que básicamente pues lo hacía a los primeros metros de la subida del puerto de Ambalira. Un dato curioso es que este puerto de Ambalira pues es el puerto más alto que se va a subir en esta Vuelta a España, porque este tiene 2409 metros de altitud y Calar Alto, que es el segundo, pues tiene 2153. Luego atacaban 3 corredores a falta de 103 kilómetros. Estos atacantes eran capturados, perdonad por la trabada. Los saltaba Steven Kruijswijk y con él se iban un grupo bastante extenso. De hecho, había unos 30 corredores en los que, por ejemplo, estaba Matthew Brennan, Koen Bouwman, y lo dicho, un grupo de unos 30 corredores acaba de coger una decena de segundos sobre el pelotón principal. En cabeza de carrera, entre ellos, pues estaba el maillot blanco Matthew Brennan, también junto a diversos compañeros de equipo, y el maillot lunares Koen Bouwman. Esta escapada duraría unos segundos más. Luego hay que decir que básicamente el UAE ponía ritmo. Este grupo era capturado. Luego del pelotón pues se queda Mackenzie, Sutherland y Klukers. Luego el Pinarello empezaba a tirar a falta de 98 kilómetros. A falta de 97 kilómetros, una mala noticia, y es que Cianut de Broes se quedaba a las primeras de cambio. Atacaban 3 corredores desde el pelotón. Luego empezaban a sufrir también en el pelotón José Manuel Díaz y Timo Rosen. 8 corredores cogían una pequeña diferencia a falta de 96 kilómetros. Luego atacaba Iván Ramiro Sousa del pelotón a falta de 92 kilómetros con otro corredor, y básicamente por delante se había formado un grupo de 14 corredores cuando restaban 90 kilómetros, que eran Fischer-Blatt del Red Bull, del Movistar estaba Castillo, Raúl García Pierna, del Bismarck 4 hombres, Wout van Aert, Arminal, Brennan y Tules. Por parte del Pinarello solo Dunbar, por parte del NSN Lutsenko, por parte del 1X Dalby, por parte del Heiko Dubel, por parte de Education First Stenhauser, Fortunato de la Astana y Gafuri del Pigny. Luego a falta de 90 kilómetros por Rece y Sousa llegaban a este grupo, y luego contraatacaban desde el pelotón Jan Hir y Sergio Samitier. Lutsenko cedía del grupo una falta de 88 kilómetros, y básicamente Jan Hir y Sergio Samitier eran capaces de, Jan Hir, Sergio Samitier y Mario Aparicio eran capaces de llegar al primer grupo. Que la composición de cabeza de carrera cuando faltaban 88 kilómetros para la línea de meta era la siguiente: 4 corredores del Bismarck y Sabay, que entre ellos Wout van Aert, Arminal, Brennan y Tules. Por parte del Pignin, Rece y Gafuri. Por parte del Movistar, Castrillo y García Pierna. Del Burgos, BH y Solo Aparicio. Por parte del Cofidis, Samitier. Por parte del Heiko Dubel. Por parte de la Astana, Fortunato. Por parte del Pinarello, Dunbar. Por parte de Red Bull, Fischer-Black. Por parte de 1X Dalby. Por parte de NSN, Jan Hire. Por parte de Education First Stenhauser. Y por parte de Ken Pharma, Iván Ramiro Sousa. Hay que decir que a falta de 87 kilómetros, pues el líder de la clasificación general virtual en este momento pues era Wout van Aert. Segundo se colocaría Matthew Brennan y tercero Fischer-Black. Luego Sergio Samitier era capturado por el pelotón a falta de 85 kilómetros, y básicamente hay que decir que Joan Almeida, el corredor portugués, había sufrido un pinchazo,
pero poco más tarde llegaba a reintegrarse al grupo de los favoritos con su compañero Tadej Pogačar. A falta de 85 kilómetros, Wout van Aert cedía del grupo 1, que básicamente el Visma era el equipo que mantenía el ritmo de la fuga, con Bruno Armstrong, Wout van Aert, Mathieu Brennan, que estos tres corredores estaban trabajando a favor de Ventura. Luego de Calón empezaba a tirar, el equipo de Félix Gal tomaba el relevo a los compañeros de equipo del líder Tadej Pogačar. La numerosa fuga tiene ahora unos 50 segundos respecto al pelotón. Wout van Aert, como decía, ya había hecho su trabajo y se descolgaba, y básicamente el Lisa Bike pues seguían trabajando con Mathieu Brennan y Bruno Armstrong para Ben Tules, que estaban haciendo un pulso bastante interesante al de Calón. Luego, a falta de 84 kilómetros, pues Fischer Black y Wout van Aert eran capturados por el pelotón, que es importante destacarlo, evidentemente. Luego, Bruno Almiral también era capturado por el pelotón a falta de 81 kilómetros. A falta de 80 kilómetros, Paul Dubel atacaba y solo le aguantó. Bueno, Paul Dubel arrancaba hasta dos veces, que esto es curioso. En la primera vez le seguían Castrillo, Iván Ramiro, Sousa y Lorenzo Fortunato, aunque hay que decir que poco a poco el resto de los corredores de la fuga no estaban muy lejos, pero luego en la parte final, a unos 100, bueno, 300, 400 metros de coronar el Port en Valira, atacaba para básicamente intentar llegar primero al paso de la montaña del Port en Valira, pero no podía ser porque Fortunato era más rápido y el corredor italiano pasaba primero. Segundo, Paul Dubel. Tercero, Iván Ramiro Sousa. Cuarto, Castrillo. Y quinto, Ventudes, que bueno, tanto Fortunato como Paul Dubel en el descenso del Valira al principio pues cogían una pequeña diferencia. La clasificación virtual de la montaña pues era la siguiente: por delante Fortunato, segundo Koen Bouwman con 6 puntos, también con 6 puntos Paul Dubel, cuarto Iván Ramiro Sousa con 4 puntos, empatado a puntos con su compañero Diego Uriarte. Luego a falta de 72 kilómetros pues estábamos a 20 kilómetros de los pies del collado de Bisalis, y los atacantes han capturado a falta de 70 kilómetros gracias al ritmo imperial que estaba poniendo el equipo de Calón CGM, que básicamente cuando capturó a la escapada todavía seguían manteniendo un ritmo alto. A falta de 55 kilómetros pues nos acercábamos ya a la subida de la collada de Beisalis. Cuando ya el pelotón estaba subiendo Beisalis pues empezaba a tirar el UAE con un ritmo fuerte, luego volvía un poquito de Calón, pero se volvía a poner rápidamente el señor, bueno, realmente seguía de Calón ya dejó el grupo en unos 10 corredores. Con la aceleración que estaba haciendo Mühlberger, aceleraba Tadej Pogačar, el que lo aguantaba un poquito era Félix Gal, pero definitivamente el corredor esloveno del UAE iba cuando faltaban 50 kilómetros y medio, que hay que decir que el año pasado la última victoria que fue en solitario pues fue la de la bola del mundo de Jonas Vingegaard, que se fue solo cuando quedaba 1 kilómetro 100 metros, pero es que básicamente la escapada más larga del año pasado que ganaron solo fue su compañero de Tadej Pogačar, Jay Vine, en la etapa de Andorra, que ganó con 21 kilómetros en solitario. Luego, en cuanto a la composición del grupo 2, una vez que básicamente Don Tadej Pogačar se fue, pues era la siguiente: Primo Roglic, Jay Vine, Enric Mas, también estaba Sepp Kuss y Nordhagen del Visma, Félix Galibichot, que intentó aguantar unos kilómetros pero que no pudo porque el Education First con Juan Felipe Rodríguez se puso a tirar para favorecer a Carapaz. Luego Leyes Vestas del Net Company Ineos, Skelmoser, Landa, Johannesen. Como digo, los dos corredores de Education First, Richard Carapaz y Juan Felipe Rodríguez, que Juan Felipe Rodríguez se puso a tirar cuando se fueron tanto Félix Gal como Tadej Pogačar, Brenner de Tudor, Tejada del Astana y Jarno Vidar del Lotto Intermarché. Luego hay que decir que básicamente por Beisalis pasaba primero Tadej Pogačar, que la última vez que se hizo la referencia, cuando se pasaba por ese puerto a la hora de coronarlo, pues Pogačar sacaba 1 minuto 38 segundos al resto de los favoritos y ya faltaba 40 segundos, que lo que comentaba, cuando Gal perseguía a Tadej Pogačar, por detrás pues estaba tirando Juan Felipe Rodríguez, que básicamente en el grupo de Juan Felipe Rodríguez y Richard Carapaz también estaban Primo Roglic, Pablo Torres, Jay Vine, Mas, Sepp Kuss, Mühlberger, Leyes Vestas, Skelmose, Johannesen, Brenner, Tejada y Widar. Y luego, como digo, básicamente el final de Beisalis, realmente cuando estaba a 1 kilómetro de la cima del puerto de Beisalis, pues básicamente
ya estaba neutralizado Felix Gall y los favoritos estaban a 1 minuto de Tadej Pogačar. Los resultados del Beisalis, pues primero pasaba evidentemente Tadej Pogačar, segundo Richard Carapaz, tercero es Vestas, cuarto Enric Mas, quinto Olley. Luego hay que decir que evidentemente Pogačar seguía siendo el líder, la media después de casi 2 horas pues era de 39 km 200, aceleraba de Urín, que se la había jugado en el descenso de Beisalis, pero básicamente se volvía a quedar. Que esto, si os preguntaréis, ¿es la mayor exhibición de Pogačar en una gran vuelta? Pues os tengo que decir que sí, porque básicamente ya sabéis en cuanto a kilómetros escapados en solitario, porque ya este mismo año en la etapa de Tourmalet pues se fue a falta de 43 kilómetros, y en la vuelta del año 2019 en la propia plataforma de Gredos pues se fue cuando quedaban 39 kilómetros, y la del Giro Italia 2024 pues se fue cuando quedaban 34 kilómetros en la etapa de Grappa. Luego evidentemente Tadej Pogačar era el primero en poner los pies en el Col de Ordino, que es este puerto que os estoy marcando en Pro Cycling Manager. Pogačar ya estaba subiendo Ordino, que básicamente sacaba una diferencia de 1 minuto 50 segundos sobre el respecto al grupo perseguidor. Aceleraban por detrás Felix Gall y Olley a falta de 33 kilómetros, contraatacaba Primo Roglic, que llegaba a la altura del primer grupo perseguidor, es decir, a la altura de Felix Gall y Oscar Olley. Luego atacaba Sepp Kuss y Enric Mas, que a falta de 29 kilómetros pues Enric Mas y Sepp Kuss llegaban al primer grupo perseguidor, que básicamente este primer grupo perseguidor estaba formado por Primo Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss, Felix Gall, Olley. Luego en el tercer grupo pues estaba Mühlberger, Skelmose, Carapaz y Jarno Vidar, que es importante destacado. A falta de 28 kilómetros pues tiraba Enric Mas. Luego después de Enric Mas pues básicamente tiraba ya otro corredor, que como decía Mühlberger aceleraba y ya dejaba solo a Felix Gall y a Olley, que básicamente Felix Gall solo tuvo que hacer la continuación. Tadej Pogačar pasaba primero por el sprint del Ordino también, y Pogačar pues estaba ya con una diferencia de 3 minutos en la cima de Ordino, concretamente 3 minutos 8 segundos, que básicamente su grupo perseguidor pues era el formado por Primo Roglic, Felix Gall, Olley, Enric Mas y Sepp Kuss. Luego en el paso del Col de Ordino pues Pogačar primero, segundo Sepp Kuss, tercero Felix Gall, cuarto Enric Mas, quinto Olley. La clasificación de la montaña pues evidentemente el líder, el señor Pogačar, y también el maillot verde. Luego a falta de 19 kilómetros pues estábamos a 10 kilómetros del Alto de Comella, que ahí pues básicamente la situación de la carrera era la siguiente. A 3 minutos 13 de Pogačar estaba el quinteto de Primo Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss, Felix Gall y Olley, y a 3.34, es decir, a 21 segundos del grupo que le vamos a llamar de Primo Roglic, pues estaba Mühlberger, Skelmose, Carapaz y Jarno Vidar. La clasificación virtual en este momento pues es que se colocaría a falta de 15 kilómetros Tadej Pogačar líder y sacaría 3 minutos 39 segundos a Primo Roglic, que iría segundo, tercero iría Enric Mas a 3.50, cuarto Sepp Kuss, quinto Skelmose, sexto Olley, séptimo Carapaz, octavo Felix Gall, noveno Gregor Mühlberger. A falta de 14 kilómetros pues veíamos como ya llegábamos a la parte de la subida de Beisalis, y bueno, del grupo de 5 pues ya sabéis que básicamente 3 corredores han conseguido ganar alguna etapa, porque Enric Mas ganó la etapa número 20 del año 2018 en la Andorra. Primo Roglic, que evidentemente lleva muchas victorias en la Vuelta a España. Sepp Kuss ha ganado hasta 2 etapas en la Vuelta a España, en 2019 la etapa de Acebo, y en el año 2023 la sexta etapa de Javalambre. Felix Gall, su mejor resultado es un cuarto en la novena etapa del 2025 en Val d'Escaray, y como Olley solo ha corrido este año, pues su mejor puesto es el quedar noveno en la segunda etapa de Manous. En cuanto antes de empezar la subida en el último puerto de Comella, pues básicamente al grupo perseguidor pues entraba el ecuatoriano Richard Carapaz, Jarno Vidar y candidato al maillot blanco, y el austriaco Gregor Mühlberger, que evidentemente al llegar Mühlberger pues se ponía a trabajar a favor de su compañero Felix Gall. También han contactado con el grupo perseguidor de Pogačar en la Comella, que básicamente pues se formaba un grupo curioso. Mühlberger, como digo, trabajaba a favor de Felix Gall en un grupo confirmado, aparte de estos dos corredores austriacos, por Oscar Olley, Enric Mas, Primo Roglic, Sepp Kuss, Richard Carapaz y el joven Jarno Vidar. Luego básicamente Felix Gall volvía a cambiar el ritmo en el último puerto del día de Alto de Comella. Luego también aceleraba el propio Primo Roglic, que con este ataque pues Richard Carapaz cedía.
En el paso por el puerto de la Comilla pasaba primero Tadej Pogačar, segundo Oldley, tercero Felix Gall. Luego también volvía a hacerlo, como digo, Oldley para intentar sacar más diferencia a Richard Carapaz y para descolgar a más corredores, pero no podía ser. Que por cierto es que el Mose se quedó de este grupo a las primeras de cambio. Bueno, de hecho no llegó a contactar como inició Richard Carapaz, Jarno Vidal y Gregor Mulberger. Los resultados del Alto de Comilla, que también estaba unificado, pues primero Tadej Pogačar, segundo Oldley, tercero Felix Gall. La montaña, evidentemente líder, primero Tadej Pogačar con 23 puntos, segundo Fortunato con 10 y tercero Koen Bouwman. Luego ganaba Pogačar, que básicamente suma su victoria en 1.129 como profesional, su segunda victoria en esta edición de la Vuelta a España. Felix Gall lanzaba el sprint, pero lo ganaba Jarno Vidal, que llegaba segundo, y tercero Felix Gall, que por cierto es este segundo puesto es el mejor puesto de Jarno Vidal en una carrera World Tour, que hay que decir que evidentemente esta victoria de Tadej Pogačar pues se convierte en la victoria con más la victoria con una de las distancias más largas respecto al segundo puesto, concretamente la tercera. Solo está por delante la que consiguió en el año 2024 la Strade Bianche y también Lombardía, que también en cuanto a la Vuelta a España hay que decir que esta es la máxima diferencia de 2 minutos 39 que ha ganado respecto al grupo que ha ganado Jarno Vidal, que ha quedado segundo, de 2 minutos 39 de las que consiguiera Ben O'Connor en el año 2024 con 4 minutos 33. Luego, pues vamos a decir cómo quedan las diferentes clasificaciones, por supuesto. El top 10 de la etapa, como decíamos, pues primero Pogačar, segundo Jarno Vidal, tercero Felix Gall, cuarto Oldley, Sepp Kuss, Enric Mas, Primo Roglic, que ya veis que del segundo al séptimo, es decir, de Jarno Vidal a Primo Roglic, han llegado con una diferencia de 2 minutos 39. Octavo Carapaz a 2.57 y a 3.17 es que el Mose y Mulberger. Luego la general primero Pogačar, que saca 3 minutos 21 a Primo Roglic, 3.32 a Enric Mas, 3.44 a Sepp Kuss, 3.45 Oldley, 3.50 a Richard Carapaz, 3.57 Felix Gall, 4.06 a Askel Mose, a Jarno Vidal también 4.06 y Jay Vine décimo a 4.11. En cuanto por puntos, primero Pogačar, segundo de Zangeiter, tercero Matthew Brennan. La montaña también líder Pogačar, segundo Fortunato, tercero Koen Bouwman. Por jóvenes Oldley primero, segundo Jarno Vidal, tercero Ranser de Urin. Y luego por equipos, primero el UAE, segundo de Calón y tercero el Bismarck. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a intentar replicar la victoria de Tadej Pogačar aquí en el videojuego. Bueno, estamos jugando, quedan 59 kilómetros aquí en el videojuego y bueno, vamos a intentar lo que ha hecho Pogačar en la vida real, es decir, atacar cuando quedaban unos 50 kilómetros. Bueno, ahí es cuando se ha ido en solitario, así que vamos a formar un treno básicamente formado por Pogačar y Almeida, aunque es verdad que yo Almeida a estas alturas ya no aguantaba en el pelotón y de hecho el que ha hecho la aceleración esa ha sido el de Calón. Pero bueno, nosotros la vamos a hacer así, todos los demás corredores pues les vamos a decir que mantengan el esfuerzo. Evidentemente a Ivo Oliveira le vamos a quitar ya y cuando podamos pues vamos a decir a Tadej Pogačar que ataque y que me aguante el que pueda. Además tiene un +2, un gran día el corredor esloveno. Vamos a ir atacando ya, como veis los escapados mantienen una diferencia de 1 minuto, que aquí ya en la vía real pues estaban neutralizados y cuando quedan más de 52 kilómetros pues saltamos con Tadej Pogačar intentando repetir lo que ha hecho el corredor esloveno en la vía real. Vale, yo a Almeida evidentemente le vamos a decir que se relaje para que no neutralice este grupo. Ha saltado un loto que supongo que será Jarno Vidal, efectivamente, con Martínez, Filippo Sana, Beloki, George Bennett, José Manuel Díaz, Julián Martán, Luke Tubel, pero bueno, hemos abierto una diferencia importante. Vamos a ver si llegamos lo antes posible al grupo de los 5 corredores que están fugados, que son el Reinrece, Manuel Budman, Ivonne Ruiz, Garafol y Ranser de Bruin, que en la vida real lo ha hecho de una manera totalmente espectacular, más que nada porque les quiero soltar rápidamente, porque como digo, a falta de 50 kilómetros Pogačar se ha quedado en solitario. Es verdad que aquí no llevamos el desgaste de las 3 etapas anteriores, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Llegamos, nos queda todavía 1 kilómetro de subida hasta Collada de Besalís. Vamos a ver si soltamos alguno, no creo, ya sacamos más de 2 minutos al grupo en el que está Filippo Sana, Martínez, Julián Martán, Luke Tubel, Jarno Vidal, Beloki y George Bennett, y a su vez ese grupo pues saca 1 minuto al grupo que está tirando ahora mismo Vincenzo Albanese. Vale, nos hemos ido en solitario en esta parte final, que evidentemente nos vamos a relajar porque no podemos hacer un ritmo a tope.
Ahora supongo que en el Col de Ordino estableceré un 80 y teniendo las estadísticas que tiene a Pogačar, evidentemente tengo que soltar a estos 5 corredores que me están persiguiendo de manera más inmediata y los del pelotón pues no se deberían acercar. Ya veis que yo Almeida, el resto de los corredores que están en el pelotón, pues me sacan una diferencia, vamos, le sacamos una diferencia de más de 2 minutos 50 segundos, más cercano a los 3 que a los 2. Vale, aquí cuidado con el descenso, vamos a relajarnos, vamos a intentar recuperar todas las fuerzas posibles. Ahora cuando acaba el descenso hay un terrenito llano, que supongo que los corredores que van en este grupo de Ranser de Urguín, Leinrece, Garafol y Gibbon Ruiz querrán colaborar conmigo. Evidentemente que aguantar lo máximo posible ellos que estén conmigo pues les conviene. Que no sé si me he explicado correctamente porque evidentemente nosotros... A ver, ¿les vamos a soltar? Sí, ya ves que ahí ataca el italiano Garafoli, pero vamos, que cuando empiece el Col de Ordino, que encima es un puerto bastante constante, de casi 10 kilómetros de subida, pendientes medias del 7%, ahora vamos a establecer un 80%. Y evidentemente yo creo que vamos a tener bastantes posibilidades de neutralizarles y de reventarles. Ya veis que por ejemplo el grupo de Tuchel y Jarno Vidar, vamos a llamarlo así, pues le sacamos solo 1 minuto 36. Pero ahora que hemos empezado, digamos, a poner un ritmo fuerte, pues ya veis que está en 1 minuto 41 y subiendo cada vez más. Vamos a llegar al grupo de delante, que la verdad es que les estamos usando un poquito como referencia. Hay que ser sinceros, yo creo que cuando acabe este puerto ya iré en solitario. De todas maneras, evidentemente, Pogačar en Beisalis puede soltar a estos 5 corredores que tenemos por delante sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, el ritmo de Tadej Pogačar de momento es bastante bueno, aunque podríamos apretar más porque quedan 6 kilómetros. Sí, vamos a buscar la exhibición como en la vida real. Ya veis que el grupo de Joan Almeida, es decir, el grupo del pelotón, pues está a 3 minutos 21. Aquí estamos apretando más al 87% con Tadej Pogačar poniendo el punto. Vale, vamos a llegar a la altura de Urguín, Leinrece y Manuel Budman. Un poquito más lejos están Garafoli y Bon Ruiz, pero bueno, que les vamos a descolgar 100%. Todavía quedan 4 kilómetros para coronar este puerto. Vamos a ver cómo empiezan a sufrir. Ya veis que Leinrece y Emanuel Budman se empiezan a quedar. Ranser de Urguín empieza a sufrir, aunque se intenta el corredor belga pegar a nuestra rueda, pero bueno, ya le estamos soltando un poquito lo que ha pasado en Beisalis con Félix Gal, que lo ha intentado al principio, pero que no ha podido más allá de 200 metros, que es totalmente normal. Ya veo que Iván Ruiz y Garafoli, sobre todo el corredor de Ken Pharma, va sufriendo bastante. Garafoli adelanta al corredor de Ken Pharma porque tiene algo de fuerzas más. Queda 1 kilómetro para coronar este puerto del Ordino. Vale, todavía no hemos soltado ni a Ivón Ruiz ni a Garafoli, cosa que me está sorprendiendo. A Ivón Ruiz le empezamos a soltar cuando quedan 500 metros para coronar el puerto del Col de Ordino. Cuando quedan 100 metros pues soltamos a Garafoli y evidentemente en esta parte que, bueno, esta es una primera bajada muy corta, ahora vienen unos kilómetros que es en llano, que es donde nos encontramos ahora. Luego tendremos que ir recuperando, que bueno, evidentemente al resto de compañeros del UAE pues no les vamos a hacer ni caso, para que nos vamos a engañar. Vamos a ver por dónde lo llevan las cosas. Mira, en este grupo está Leinrece, Ranser de Urguín y compañía, que es el grupo que acabamos de soltar, y ya hemos abierto 45 segundos a Garafoli, es decir, iba reventado, y en esa parte del llanito que había, que acabamos de pasar, pues le hemos soltado definitivamente. Vamos a poner aquí el helicóptero, vamos a... Bueno, ahí no he puesto el helicóptero, he puesto la cámara fija, y está el helicóptero. Vamos a bajar un poquito de fuerzas para recuperar. También vamos a pedir un agua, que aunque es una etapa corta, lo necesitamos. Que claro, hay que tener en cuenta que esta etapa tenía 105 kilómetros y ataca cuando faltaban 50, es decir, hasta más del 50% de la etapa totalmente en solitario Tadej Pogačar, haciendo una espectacular exhibición que, como digo, en el sentido de grandes vueltas es su exhibición más grande. Vale, vamos a ver, estamos recuperando encima en este descenso, que bueno, esta parte hay que decir que es más agradable cuando quedan 15 kilómetros para la línea de meta, quedan 5 kilómetros para llegar al Alto de la Comella. Vamos a ver, el Alto de la Comella, vamos a ver qué pasa en esta bajada. Yo creo que vamos bien, pasamos ahí otra vez por la zona del sprint.
Y bueno, yo creo que aquí podríamos volver a apretar, ¿no? Sacamos un minuto a Garafoli, 2 al grupo de al A3, que es básicamente donde están los favoritos. Ya veis que está Tobias Johannesen, Richard Carapaz, que bueno, por si acaso vamos a empezar a apretar aquí otra vez. Encima ya empezamos la subida, veis salir, vamos a poner aquí un 85%. Y bueno, ya veis que respecto al grupo de los favoritos, pues sacábamos un minuto 20, vamos a ver si acabamos con 2 minutos. Que teniendo en cuenta que ahora he subido el ritmo al 85%, pues debería ser totalmente suficiente. Es verdad que la bajada del Ordino nos la hemos tomado con muchísima calma, ¿vale? Vamos a ver, seguimos subiendo fuerte. De momento aquí en Regma se está atacando, pero claro, ya para llegar a la altura de Pogačar está muy lejos. Vamos a soltar un ataque aquí en la parte final cuando quedan 600 metros. Más que nada porque por cabezón quiero llegar a la diferencia de los 2 minutos. Evidentemente ya la victoria, salvo caída de Pogačar, la tenemos porque acabamos de pasar por la pancarta de los últimos 5 kilómetros. Pero me hace ilusión llegar a los 2 minutos de diferencia, que creo que no va a ser posible, aunque ahora en la parte final evidentemente con el ataque que hemos hecho contra Pogačar las diferencias están aumentando al minuto 40, así que podemos estar en tiempos de hacer eso. Vale, bajada bastante rápida de Tadej Pogačar con el 78 en descenso que tiene el corredor esloveno. Pasamos por la pancarta en el último kilómetro, vamos tan sobrados que no me he acordado de incluso de tomarnos el gel para tener más fuerzas. Gana Tadej Pogačar, que hemos repetido la victoria incluso atacando un poquito más lejos. Llega aquí Richard Carapaz, que va a lanzar el sprint, cuidado con los rails. No es Buitrago, el corredor de Bahrein, que va a quedar segundo y evidentemente la diferencia de 2 minutos no vamos a llegar, pero sí que se va a quedar en 1 minuto 42. Vamos a poner un por 8. Tercero Richard Carapaz, que bueno, ya veis que aquí en la vida real pues el que ha quedado segundo es Jarno Vidar. Aquí así en principio rápidamente no le veo entre los 20 primeros porque solo veo 2 belgas y uno Ranser de Bruin, que también en la vida real lo ha hecho bien, pero tiene a Udebroe, se ha quedado a las primeras de cambio. Se nota la caída que tuvo en los primeros días. Vamos a ver que llegue el farolillo rojo de la carrera, que bueno, ya lo hemos corrido en formato clásica. Pues el farolillo rojo, bueno, los 3 farolillos rojos porque son Brustenga, Jordi Meus y Sendens. Ya veis que están a más de 13 kilómetros. Ah, que he puesto un por 2 en vez de un por 8. Vale, ya decía yo que estaba tardando mucho. Todavía les queda por subir Beisalis. Es que no ha llegado ni Pavel Sivakov ni Ivo Oliveira. Bueno, Ivo Oliveira acaba de llegar ya. Pavel Sivakov evidentemente es porque ha cedido los primeros kilómetros de la etapa, pero que si no hubiera estado por delante. Y bueno, yo creo que hemos rememorado bastante bien la victoria de Tadej Pogačar, que al final hemos sacado 1 minuto 44 a Santiago Buitrago. Tercero Richard Carapaz. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, si no un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.